En el módulo número 6 vamos a abordar las diligencias preliminares, que si bien no es algo propio de los procesos de familias, sí tiene algunas particularidades y vamos a analizarlo básicamente de lo que es la estructura normativa de la nueva Ley Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos. Si bien hay algunas normas en el proyecto santafesino, en lo que es ley o código entrerriano está detallado la regulación. En cuanto a la diligencia preliminar, artículo 33 y siguiente de la Ley Procesal de Entre Ríos, podemos dividir dos situaciones. Una, aquellas medidas necesarias o preliminares o diligencias preparatorias destinadas a, vinculadas a la relación procesal en sí, y otras vinculadas a prueba que es necesario anticiparla. La que tiene que ver con en la relación procesal en sí pueden procurar determinar la legitimación activa o la legitimación pasiva, establecer, conseguir elementos necesarios a los fines de que la pretensión sea perfectamente identificada en la demanda, no solo a los fines de evitar una excepción de oscuro nivel o defecto en el modo de proponer la demanda, sino a los fines de que la pretensión pueda ser algo eficaz, que sea fácil de probar, concreto y que llegue a una sentencia como corresponde. Dentro de esta medida preparatoria hace una enunciación la Ley Provincial de Entre Ríos, que no es una enunciación taxativa, por ejemplo, la declaración jurada respecto de la personalidad que es necesaria corroborar respecto de quién va a ser parte de un juicio. Otra característica es que no es solamente la parte actora la que puede promoverlo, sino también aquel que tema que pueda ser demandado. El caso de los tutores o curadores especiales, que sea necesario nombrar tutor o curador especial, esto es una figura bastante utilizada como diligencias preliminares. Aquellas medidas tendientes a individualizar la asistencia de bienes o derechos en favor de uno de los cónyuges. En el caso de que el demandado tenga que ausentarse del país, requerirle que dentro de un plazo de 5 días pueda constituir domicilio. Y depende de la índole de la medida, es si va a ser sustanciada o de qué manera va a ser sustanciada o no. Estas medidas preliminares, repito, que no es taxativa la enunciación, tienen que ver con la relación procesal principal, determinar específicamente quién, qué y a quién se va a demandar. Y la otra parte de la diligencia preliminar regulada refiere a las pruebas que es necesario anticipar en su producción, porque el transcurso del tiempo puede hacer que sea estéril la posibilidad de su producción. Menciona 4 casos, la Ley Provincial de Entre Ríos, de proceso de familia, el caso de la declaración de testigos de edad avanzada o con una enfermedad que se tenga que retirar del país, cuando es necesario reconocimiento judicial o un dictamen pericial para contactar documentos, situaciones, cosas, pedidos de informe, exhibición de documentos. En todos estos casos va a haber un traslado, obviamente, para el contralor, por el principio de bilateralidad procesal, va a haber un traslado de la otra parte, salvo que el tipo de prueba o diligencia a realizar sea frustrado si es anoticiado previamente. En ese caso, el principio de bilateralidad se va a posponer a una etapa posterior a la medida. Respecto de estas pruebas anticipadas, los clásicos o los cultores del proceso clásico siempre fueron un poco reacios en el sentido de que pareciera, y por principio general, repito, del proceso clásico, las partes tienen que estar en un pie de igualdad en cuanto a la producción de la prueba, pero por lo que vamos a ver ahora respecto de la tutela anticipada y ciertos perfiles que tiene el proceso actual de familia, es posible y en muchos casos es hasta necesario anticipar la producción de la prueba, no solamente antes de la iniciación de la demanda principal, sino también una vez promovida la demanda principal, podría plantearse la necesidad de anticipar una prueba a el estadio procesal oportuno. En la práctica vemos un fenómeno autocompositivo, o sea, en pos de ampliar la brecha a la posibilidad de realizar prueba anticipada. Imaginemos por caso una afiliación en donde podamos anticipar una prueba de ADN ante un resultado positivo, es muy probable que las partes puedan llegar a un acuerdo, si ya se prestó el presunto progenitor y ya la definitiva progenitor corroborado con la prueba de ADN, si se prestó la extracción de sangre a la prueba, es muy factible que llegue a un método autocompositivo de litigio en lugar de tener que ir al proceso. La otra etapa del módulo refiere a las tutelas urgentes y anticipadas. Y dentro de esto también dividimos en dos.
lo que es tutelas anticipadas o preventivas, ¿sí? Que aluden a aquellas tutela o satisfacción previa a la sentencia, que puede ser total o parcial y que coincide con el objeto o la pretensión esbozada en la demanda. El origen de esta figura se remonta al derecho de daño, recordemos el caso Camacho Acosta de la Corte Nacional de hace varios años atrás, pero acá lo tenemos plasmado específicamente dentro de la Ley Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos. Concretamente, según mi criterio, es opinable, el caso de la fijación de cuota provisional de alimentos estaría aprendida dentro de esta figura de tutela anticipada. ¿Por qué es necesario hacer una tutela diferenciada? ¿De dónde surge la necesidad de establecer normas o pautas procesales o procedimentales diferenciadas del resto? Bueno, esto no es patrimonio solamente del derecho de familia, hay otras ramas del derecho que también, a los fines de equilibrar la posición de las partes, imaginemos derecho laboral, la posición del trabajador, que por regla está en una situación de desventaja, tiene que ser equilibrada y es por eso que hay pautas procesales del Código Procesal Laboral como para equilibrar esa situación que originariamente aparece desbalanceada. Cuando se vio que el proceso clásico, aquel concepto de serie concatenada de actos estructurado con el objeto de llegar a una sentencia, cuando se vio que eso no, si bien aludía a la parte formal, pero no era suficientemente idóneo para dar cobertura a ciertas pretensiones, es que se empezó a hablar de una tutela procesal diferenciada, que en la materia de familia, ya desde el siglo pasado, de la década del 70, se está hablando de una tutela procesal específica para las materias de familias. Imaginemos, en distintos procedimientos de familia, tenemos que estar preparados no solamente a constantes variaciones, sino al dictado de actos procesales que, según los conceptos clásicos, no siempre son vistos como dictados en el momento oportuno. Imaginemos una medida autosatisfactiva dentro de un proceso. Esto es una doctrina clásica desde lo procesal, ha recibido ciertos cuestionamientos. Pero hoy tenemos que decir, fuerza decirlo, aún en caso de que haya sentencia, en virtud de la cosa juzgada relativa en muchas de las pretensiones, puede que tenga que ser reeditado nuevamente la cuestión. Imaginemos una cuestión de régimen comunicacional, regímenes de contacto, un incidente de aumento o reducción de alimentos, nuevamente vamos a tener que encontrarnos litigando por una pretensión que ya ha sido evaluada antes. En función de todas estas particularidades y otras más, es que se establece una tutela diferencial. La Corte Interamericana, hay un fallo del año 2009, que es una causa Usón Ramírez contra el Estado de Venezuela, reconoció y estableció la obligación de los Estados, y un poco apuntalado en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que no solamente tiene que ver recursos eficientes, sino también el diseño de los procedimientos judiciales debe ser eficaz, o sea, garantiza, avala, apaña la idea de una tutela diferencial en materia de familia. Y la Corte Nacional de nuestro país, el Tribunal Cimero, en un fallo de fin del año pasado, el 26 de diciembre de 2018, en una cuestión, si bien que era de competencia, donde se discutía la competencia para un asunto de restitución internacional de menores, consideró que la respuesta jurisdiccional debe ajustarse a reglas procesales y principios diferenciados, con lo cual expresamente en cuestiones atinentes a procesos de familia, la Corte Nacional avala la existencia de una tutela diferenciada. Decíamos que en lo que es regulación normativa en la Ley Procesal de Entre Ríos, tenemos dos aspectos. Uno, esta tutela anticipada, que es un anticipo de jurisdicción o este anticipo de satisfacción total o parcial de lo que es la pretensión expuesta en la demanda, cuyo trámite puede ser un traslado o un anoticiamiento rápido a través de la citación a un acto de audiencia, resolviéndose con la premura del caso. El requisito de la contracautela va a estar total y directamente vinculado a la verosimilitud, a la índole o a la vehemencia, ¿sí? Aquel famoso humo de buen derecho, fumus bonis iuris, que era en el clásico derecho procesal. Hoy lo vemos que ante una situación de riesgo de perjuicio irreparable y una situación de un derecho vehementemente acreditado, va a ser posible obtener un despacho de tutela o tutela anticipada o preventiva. La otra área de este capítulo de la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos tiene que ver con los procesos urgentes. En los procesos urgentes también el legislador ve dos situaciones, contempla dos situaciones.
Una primera, que es que en aquellos casos de urgencia le da facultades, deberes al juez, de resolver la pretensión acortando plazos. En la provincia de Santa Fe, en el que todavía es proyecto de Código Civil y Procesal Civil y Comercial, existe el artículo 388, que no está dentro de la parte de los procesos de familia, sino que está dentro de los procesos en general, donde da esta misma facultad al juez de acortar plazo o restablecer o readecuar etapas procesales de acuerdo a la índole de la pretensión o del derecho, obviamente que siempre salvaguardando el derecho de defensa de las partes. En este caso, en la provincia de Entre Ríos, en el desarrollo que veníamos haciendo del proceso urgente, el juez, por un lado, puede acortar plazo, pero también puede despachar medidas autosatisfactivas, ¿sí? Siempre que no sean cautelar o tributarias a otro proceso, y siempre que exista prueba eficiente o una evidencia relevante, fuerte, un porte robusto del derecho invocado, podría resolverse sin sustanciación. Y también aquí la existencia de contracautela o no va a estar vinculada a la acreditación del derecho que se esté invocando. Si el derecho es evidente y la urgencia es extrema, se puede ordenar la medida de manera inmediata, posponiendo, ¿sí?, el anoticiamiento o la sustanciación a la otra parte. O sea, el principio de bilateralidad estaría garantizado, solamente que se difiere a una etapa posterior, ¿sí?, a la toma de la medida. Esto en síntesis es lo que vamos a estar viendo en este módulo respecto de las diligencias preliminares y lo que tiene que ver con las tutelas urgentes y anticipadas con anclaje principal en la ley provincial de la provincia de Entre Ríos de Derecho de Familias.